Hola, soy Eduardo Velázquez de la Universidad Iberoamericana y hoy nuevamente nos encontramos con un interesante momento para poder hablar sobre investigaciones que produce la Universidad Iberoamericana. Está con nosotros la doctora Claudia Sanabria, ella es docente e investigadora de la Universidad Iberoamericana y vamos a hablar un poco sobre un tema muy interesante que ella investigó para su tesis doctoral y que además es un tema que ella lo sigue trabajando, que es el principio de la autonomía progresiva en los adolescentes en el ámbito sanitario. ¿Nos podrías comentar un poco, Claudia, en qué consiste el principio de autonomía progresiva para adolescentes, de tal manera que podamos entender qué es este principio? La autonomía progresiva es la capacidad que tienen los adolescentes de asumir de manera gradual ciertas decisiones respecto a su vida, pero sobre todo ser parte de ellas, informarse y participar en la toma de decisiones. Realmente no inician la adolescencia, sino que inician la niñez, cuando el niño puede comprender cuáles son los aspectos que van a transformar su vida en una vida de bienestar y desarrollo integral. Qué importante es lo que mencionas. Y esta investigación que vos hiciste, ¿qué objetivo tuvo? ¿Cómo abordó el tema de la autonomía progresiva? La investigación tuvo como objetivo demostrar que la legislación paraguaya necesita contemplar la autonomía para permitir que la persona, cuando llegue a cierta edad, tome esas decisiones y el ámbito sanitario reconozca esa posibilidad. Eso ya pasa hoy, por ejemplo, cuando un chico sube al colectivo y nadie le niega un boleto de colectivo. Es así, ¿verdad? Así es. Pero cuando va al servicio de salud y pide un medicamento o ser parte de su tratamiento, parece que es más difícil. La cuestión es, ¿le negamos la atención o facilitamos ese proceso y hacemos que haya lo que decimos la ciudadanía sanitaria? Es decir, tenemos un sujeto, una persona que está por sí mismo interesada y es parte del proceso de salud. Claro. Se ha visto que la persona que participa en ese proceso de salud tiene mejores resultados. ¿Cuáles consideras son los desafíos que se tienen en Paraguay en el sistema de salud pública para que este principio pueda ejercerse plenamente? Y realmente es toda una construcción social. Si bien mi tesis está enfocada en tratar de levantar esas barreras que hay hoy en el ámbito sanitario, la mirada hacia el adolescente es una construcción social porque la propia sociedad muchas veces le ve al adolescente como alguien que no puede responder ante las preguntas. Y hablando de desafíos en la sociedad, justamente tenemos que tener una mirada apreciativa hacia el adolescente y eso significa verle desde las posibilidades y no desde las debilidades, no desde lo que no pueden hacer. Es todo un cambio de cultura, un cambio de modelo y eso tiene que traducirse también en el sector sanitario, donde hay que trabajar la cultura misma de los profesionales de salud a fin de que cumplan esa premisa que es orientar a la persona que llega y hacer posible su derecho a la salud. A partir de aquí, ¿qué otras recomendaciones más podríamos tener en cuenta para la familia o el profesional en blanco en general que trabaja con adolescentes? Bueno, es importante hablar en primer lugar de pensar desde el punto de vista promocional y preventivo. Hoy estamos basados en una sociedad donde respondemos cuando hay problemas. Entonces, la consigna es llegar antes. Para llegar antes es necesario pensar en la promoción, que el niño desde pequeño entienda que tiene emociones, límites, que sepa que tiene un cuerpo que cuidar, pero también una mente, que sepa cómo conseguir su bienestar y eso también tiene que ver con las pautas de la familia y esas pautas tienen que ver también con reconocer que hay un sujeto que no es menos que los adultos de la casa, pero eso se crea en un entorno generando confianza y generando bienestar desde el propio entorno familiar. Entonces estamos hablando de todas estas que son pautas, pero que también requieren de un cambio paradigmático, social y también legislativo. Podemos ir cerrando pensando en cuál sería el impacto que tendría tu investigación en políticas públicas, específicamente en salud. Para impactar realmente en un cambio en la sociedad, sería muy propicio que esta tesis pueda servir de base a un cambio normativo, contar con una legislación específica para el ámbito sanitario que permita a los adolescentes ser sujetos de derechos. Si no pueden ir los padres, igualmente que no se les niegue la atención y además de eso, que puedan ellos, junto con sus padres, suscribir el consentimiento informado para los casos que sean necesarios y para los casos que no, firmar ellos mismos cuando son actos menores. A partir de allí se debería generar todo un proceso de cambio en las mallas curriculares y toda esta investigación puede servir de base para ello.
Muchas gracias, Claudia. Muy interesante el aporte que se está haciendo, en este caso, una investigación que fue plasmada en una tesis doctoral, que también se publicó un libro respecto a lo que es el principio de autonomía progresiva en adolescentes en el ámbito sanitario. Y como vemos, es un trabajo que hace un análisis desde las ciencias jurídicas, pero con un aporte muy importante para las ciencias sociales y también para la salud pública. Nuevamente nos vamos a estar encontrando en este canal Uníbero con más informaciones y también más producciones académicas y científicas de la Universidad Iberoamericana. Agradecemos mucho a la profe Claudia Sanabria, quien hoy nos estuvo acompañando y compartiendo sus conocimientos y los resultados de su trabajo.